Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestra conferencia de la tarde. Hoy vamos a acompañarnos un experto en todo lo que tiene que ver con Machine Learning. Nos va a acompañar Iván Olier. Iván es profesor asociado en ciencia de datos y líder del equipo de investigación en Machine Learning de la Universidad John Monroe de Liverpool, en el Reino Unido. Tiene más de 20 años de experiencia en Machine Learning. Ha publicado más de 70 artículos en diferentes revistas especializadas. La idea es que, es PhD, él es PhD. La idea es que en esta charla él nos va a presentar sus investigaciones más recientes en el desarrollo y uso de modelos en inteligencia artificial y particularmente la va a orientar a todo lo que tiene que ver con los problemas médicos. Por ejemplo, él nos va a mostrar información que va a poder ser extraída de diferentes bases de datos médicas y que van a ser utilizadas en el desarrollo de modelos de predicción de condiciones cardiovasculares. También durante la charla se van a discutir algunas necesidades reales en el sector médico como tal que pueden ser atendidas haciendo uso de inteligencia artificial y que son algunos de los desafíos que podemos encontrar. Iván ya nos estaba acompañando en diferentes eventos en la escuela, por ejemplo, en estos momentos se encuentra acompañándonos en la escuela de verano, en la cual tiene un curso. El año pasado también nos estuvo acompañando. Esta vez tenemos la fortuna de que su acompañamiento sea presencial. En estos momentos él se encuentra en la universidad y está haciendo digamos, todas las conexiones para poder estar con nosotros. Entonces, les agradecería que nos regalen un par de minuticos mientras Iván se conecta para que demos inicio a esta conferencia que no duden que va a estar maravillosa. Entonces, regálenos unos segundos, por favor, mientras Iván se conecta. Buenas tardes a todos. Lo que yo vengo a traer hoy en la primera, en esta charla, es un poco lo que yo hago en investigación en términos de Machine Learning, inteligencia artificial, aplicado principalmente al área de medicina, ¿vale? Entonces, la idea con esta charla es un poco mostrar diferentes aplicaciones que estamos haciendo, ¿no?, en nuestro grupo de investigación. Bien, entonces, rápidamente, ¿qué es inteligencia artificial? ¿No? Entonces, aquí simplemente traigo pues varias definiciones que vamos a encontrar en Wikipedia, ¿no? Pero en pocas palabras, inteligencia artificial pues simplemente es tratar de emular la inteligencia de los humanos o de los seres vivos en general, ¿vale? Entonces esto nos lleva a la pregunta de qué es inteligencia en general. Entonces, inteligencia pues es, digamos, como lo dice también en Wikipedia, digamos la habilidad de percibir información y poderla transformar en conocimiento, ¿vale? Entonces es todo lo que está relacionado pues con abstracción, lógica, comprensión, etc. Entonces, digamos, una definición un poco más acertada recientemente es que inteligencia artificial es simplemente la habilidad de las máquinas de actuar de una manera racional, ¿vale? Bien, ese es un término que no es nuevo, o sea, se viene hablando desde hace muchos años, ¿no? Desde los años 40, incluso hay quienes hablan de la inteligencia artificial como algo desde el siglo antepasado, inclusive, desde antes de la existencia de los computadores. Entonces, algunos términos que posiblemente, algunos de ustedes posiblemente han escuchado por ahí: inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Es un término que están bastante asociados. Deep learning, en principio, es simplemente un campo dentro de machine learning. Machine learning pues, simplemente se refiere a todo lo que es aprendizaje de máquina, la capacidad de aprender de las máquinas, y por lo tanto es simplemente un área
dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, aplicaciones, pues hay muchas, o sea, digamos, podría uno quedarse una buena cantidad de horas solamente hablando de aplicaciones de inteligencia artificial, pues ese no es el objetivo de la charla, pero sí la idea es mencionar bueno, que prácticamente inteligencia artificial es algo que lo vemos en todos lados, que digamos, cada vez que usas el móvil, seguramente hay una aplicación de inteligencia artificial que está allí. Cada vez que usas Google, pues hay una aplicación de inteligencia artificial de fondo. Cada vez que compras algo en Amazon, hay inteligencia artificial de fondo y así sucesivamente. Entonces, en este caso en particular, yo traigo algunas aplicaciones que nosotros estamos haciendo en el área de medicina en general. Bien, una de ellas es en el área de descubrimiento de fármacos. Bueno, entonces, ¿cómo es este proceso de descubrimiento de fármacos y cómo, desde el punto de vista de inteligencia artificial, podemos ayudar a solucionar problemas en el área? Entonces, para eso, en esta diapositiva, pues simplemente para mencionar rápidamente que el proceso de descubrimiento de un nuevo fármaco, o sea, desde que empezamos con desde que tenemos bueno, eso lo tengo así. Desde que tenemos la enfermedad, ¿no? Se identifica una enfermedad, tenemos un nuevo fármaco en el mercado que intenta, pues, de alguna manera paliar esta enfermedad, pues es un proceso que fácilmente demora 20 años, ¿no? No es un proceso fácil. O sea, desde que se identifica, no desde que se identifica la enfermedad, sino desde que se identifica la posible proteína o target en general en el cuerpo que puede ser atacada con un compuesto químico para intentar tratar esa enfermedad, ¿vale? Entonces, ese es un proceso desde que se identifica cuál es ese target o esa proteína. Puede ser una proteína, puede ser algo más que una proteína, ¿vale? Hasta que finalmente se desarrolla pues, esa droga que está en el mercado, pues son 20 años. Entonces, son las diferentes, digamos, etapas que pasan. Lo primero es pues, esa identificación de ese target, o sea, qué es lo que va a atacar ese fármaco. Y después de ahí viene todo un proceso de tratar de encontrar un compuesto químico que es el que va a inhibir o va a activar la función de ese target. Entonces, ahí es donde se comienzan los problemas, porque ¿cuál compuesto químico? Tenemos miles y miles de compuestos químicos, ¿vale? Bien, después de todos estos, entonces, claro, es un proceso de comenzar a probar diferentes compuestos químicos, pero esto pues tiene muchos riesgos porque ese compuesto químico cuando se pruebe pues puede ser peligroso para el investigador que está probándolo, ¿vale? Además de eso es costoso probar demasiados compuestos químicos, además de eso pues se requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces en estos puntos, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a tratar de encontrar cuáles compuestos químicos potencialmente podrían ser utilizados para poder inhibir la función de esa proteína. Pero además de eso, en otras etapas, o sea, después de que tenemos esos compuestos que son candidatos, pues vienen todos los ensayos preclínicos, ensayos de laboratorio, ensayos con animales potencialmente, y después ensayos clínicos que son pues, en humanos, ¿vale? Después de todos esos ensayos, pues viene el proceso de aprobar ese compuesto químico y finalmente entrar al mercado, ¿vale? Entonces, nosotros en inteligencia artificial entramos en prácticamente todos esos etapas. Bien, un problema en particular que tenemos es esa pregunta que tenemos identificado un target o una proteína, tenemos miles de potenciales compuestos que pueden ser utilizados para esa proteína, ¿cuál de esos o cuáles de esos pueden inhibir la función de esa proteína sin necesidad de probarlos en el laboratorio? Entonces, ese es un problema de machine learning, es un problema de inteligencia artificial, es tratar de predecir cuál de esos compuestos pueden activar o inhibir esa proteína, ¿vale? Ese proceso de machine learning en el área de bioquímica se conoce como QSAR, ¿vale? Que QSAR, lo que está en la diapositiva, está lo que significa. Al final es simplemente para encontrar relaciones, ¿vale? Encontrar relaciones de actividad entre compuesto y
la proteína. Bien, el problema que nosotros encontramos, ¿cuál es? Que hay muchísimos algoritmos hoy en día que atacan ese problema, ¿vale? Entonces, cuando una persona que no es experta en Machine Learning, un investigador que está tratando de encontrar ese compuesto, pues siempre se enfrenta al problema de cuál algoritmo de Machine Learning, cuál modelo es el que debería utilizar para su problema en particular. Entonces, este problema, ¿vale? ¿Cuál algoritmo debería utilizar? Es también un problema en Machine Learning, ¿vale? Es tratar de predecir cuál algoritmo debería utilizar. ¿Por qué? Porque en Machine Learning pues tenemos muchísimos algoritmos. Entonces, la decisión de cuál algoritmo utilizar para un problema en particular no se hace de una manera automática, se hace de una manera manual, desafortunadamente. O sea, nosotros en Machine Learning intentamos automatizar otros campos, ¿vale? Pero desafortunadamente nuestro campo de Machine Learning lo hacemos de manera manual. ¿Es cómo se decide qué algoritmo debería utilizar? Pues al final se decide basado en lo que está de moda. La realidad es esa. ¿Vale? Entonces, si estamos en los años 2020 y lo que está de moda es utilizar, por ejemplo, Deep Learning, la gente va a intentar utilizar Deep Learning sin preguntarse si ese es el mejor algoritmo para su problema en particular. Entonces, por ejemplo, podrían haber otros algoritmos que para ese problema en particular podrían funcionar mejor, pero simplemente son ignorados. ¿Vale? Entonces, nosotros propusimos un proyecto que, bueno, que fue aprobado, ya lo hicimos y ya se terminó, en el que la idea es, bueno, asumimos que hay algoritmos que funcionan para descubrimiento de fármacos. El problema es poder orientar al investigador en qué algoritmo utilizar. Entonces, la idea es desarrollar un sistema de recomendación que le diga al investigador, mira, si tienes este problema en particular, utiliza este algoritmo. ¿Vale? Es un poco así, algo así como en Amazon. Cuando estás comprando en Amazon cosas, pues hay un sistema de recomendación que te dice, utiliza estas cosas. ¿Vale? Pero a nivel de Machine Learning. Entonces, para esto, lo que hicimos fue hacer Machine Learning sobre Machine Learning. O sea, quiere decir que pues, simplemente cogimos muchísimos problemas de descubrimiento de fármacos que ya estaban desarrollados, ¿vale? Los metimos todos estos en una gran base de datos, utilizamos muchísimos algoritmos, creamos muchísimos modelos con ellos y con eso creamos una gran base de datos de modelos. ¿Sí? Y a partir de ahí extraímos características de los modelos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, propiedades como, digamos, cuál es el tamaño del conjunto de datos que se utilizó para ese modelo, cuáles son el número de características, y sucesivamente. Con eso creamos una cosa que se conoce como un metadataset. Está aquí. ¿Vale? Que es un conjunto de datos que describe los modelos. ¿Vale? Cada modelo está representando un problema de descubrimiento de fármaco. Y con esto, pues, desarrollamos pues, lo que se conoce como un meta-learner, ¿vale? Que esto lo que hace es intentar predecir cuál algoritmo es el que se va a utilizar. Entonces, implementamos todo eso en Machine Learning se conoce como meta-learner. Entonces, con esto, desarrollamos la que posiblemente hoy en día es la base de datos más grande que existe en modelos para descubrimiento de nuevos fármacos. Esta base de datos tiene más de 200.000 experimentos de Machine Learning para descubrimiento de fármacos. ¿Vale? Bien, siguiendo con esa misma línea de cosas, de tratar de tener muchos problemas, ¿vale? que están asociados entre ellos. Entonces, teniendo esta base de datos de experimentos que permite pues, probar otras cosas. Entonces, esto siguió evolucionando hacia una cosa que nosotros propusimos hace un año o dos, lo que lo llamamos Transformational Machine Learning. Entonces, la idea con Transformational Machine Learning, que después es digamos, una rama nueva dentro de Machine Learning, es que cada vez que vamos a trabajar un problema nuevo, pues lo primero que hacemos es que extraemos características que representan ese problema, esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un problema para, por ejemplo, predecir
el riesgo de desarrollar un problema cardíaco, pues entonces necesitamos describir, por ejemplo, los pacientes como edad, sexo, etcétera, historia clínica del paciente, así sucesivamente. Entonces son esa serie de parámetros, ¿vale? Eso, para poder sacar esos parámetros, requiere la interacción con un experto. En este caso sería, pues, con un clínico. Entonces el clínico te va a decir, mira, necesitamos estas variables, estas cosas, y a partir de ahí, pues, desarrollamos el modelo. ¿Bien? Entonces, un problema con eso es que en realidad no sabemos exactamente si esas son las variables que realmente necesitamos, ¿vale? El otro problema es que necesitamos el experto, ¿vale? Bien. Entonces, la idea con Transformational Machine Learning es que si, por ejemplo, nosotros como humanos, si nosotros vamos a modelar, por ejemplo, lo que es un burro, ¿vale? Entonces, un burro, una manera puede ser sacarle las características al burro, es decir, mira, un burro tiene las orejas altas, ¿no? Otra manera es decir, bueno, yo sé lo que es un perro, yo sé lo que es un gato, entonces yo sé que un burro es un burro porque no es un perro, no es un gato, ¿no? Y para poder decir eso no tengo que sacar las características individuales de lo que es un burro, ¿vale? Entonces eso requiere que cuando tienes un conocimiento más general del dominio, por ejemplo, de animales, entonces puedes predecir casos particulares basado en tu conocimiento general. Eso es lo que sería Transformational Machine Learning. La ventaja de esto es que no necesitas sacar características individuales por cada problema, sino que son características generalizadas. Bien, esto funciona muy bien para el problema de descubrimiento de nuevos fármacos, porque entonces no tenemos un único problema en descubrimiento de nuevos fármacos, tenemos miles de problemas. Por cada enfermedad, en principio, se requiere un fármaco o mínimo, ¿vale? Pero entonces las enfermedades están asociadas entre sí, o sea, hay cierta relación entre ellas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, COVID, ¿vale? Entonces, COVID, pues tenemos diferentes variantes de COVID, entonces ahí tenemos pues asociación entre ellas, pero además, de cierta manera, bastante distancia, pues hay cierta cercanía, por ejemplo, con otros problemas respiratorios, ¿vale? Y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos muchos problemas. Entonces, lo que podemos hacer es que, por ejemplo, cuando estamos diseñando problemas de descubrimiento de fármacos con QSAR, pues tradicionalmente lo que se hace es tratar de sacar descriptores individuales por cada compuesto y así sucesivamente. Entonces está el problema de cuáles son los descriptores, si tenemos los adecuados o no. O sea, descriptores como, por ejemplo, peso molecular, número de átomos de tal tipo y así sucesivamente. Entonces, con Transformational Machine Learning, en lugar de hacer todo eso, pues si ya tenemos muchos problemas ya resueltos de descubrimiento de fármacos, entonces lo único que hacemos es decir, bueno, para este problema en particular debe responder de tal manera porque no responde de esta o de esta. Ese es el mismo enfoque que mencionaba con el tema de los animales. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos así, no tenemos que preocuparnos por sacar características individuales de estos compuestos. Simplemente es un tema de mirar cómo corresponde con respecto al dominio general. Entonces, esto tiene un efecto secundario que es tremendamente bueno. Ese efecto secundario es que al final, pues tenemos cómo responden todos los diferentes modelos en un mismo ecosistema. Entonces, en descubrimiento de fármacos, esto nos lleva, por ejemplo, a visualizar todos los diferentes problemas en un solo mapa, por ejemplo. Entonces, en este caso, como tenemos aquí, digamos, en esta visión, todo lo que son en colores, pues son compuestos químicos que son hoy en día fármacos aprobados por la Agencia Federal de Estados Unidos, ¿no? La FDA. Entonces, cuando uno mira cómo están relacionados entre ellos, nos damos cuenta que hay compuestos que atacan problemas similares, pues están cerca uno de otro. Esto sugiere, por ejemplo, cosas como un fármaco, por ejemplo, que tradicionalmente es utilizado para una condición o una condición médica en particular, potencialmente podrían ser utilizados para otra condición médica. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto permite reposicionamiento de fármacos. Y esto, por ejemplo, cuando empezó COVID, fue una necesidad tremendamente urgente. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que yo decía al principio, desarrollar un nuevo fármaco, cuando sale una enfermedad, desarrollar un fármaco que pueda atacar esa enfermedad es un proceso que requiere 20 años, ¿vale? Pero si ya el fármaco está aprobado en el mercado y simplemente reposicionarlo, es un proceso que puede durar solo unos cuantos meses. Entonces, por ejemplo, con un mapa como este que tenemos aquí, pues entonces
pues rápidamente identificamos potenciales fármacos que podrían atacar esta nueva enfermedad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay fármacos en el mercado hoy en día para COVID? ¿Vale? Cuando COVID pues, no lleva más de 2 años o 2 años y tanto, que simplemente porque lo que se está haciendo es reposicionamiento de fármacos. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, ataca este tipo de cosas. Bien, esto nos llevó a una cosa que, en la manera como nosotros estamos viendo Machine Learning, ya no es simplemente un enfoque de, para poder solucionar un problema, tengo un conjunto de datos, tengo un algoritmo, entreno, ¿vale? Y predigo. Eso tiene un problema. Cuando tienes un problema diferente, tienes que volver a coger los datos, volver a probar con un algoritmo y empiezas nuevamente desde cero. Desde la manera que estamos trabajando, esto se nos lleva a que, en realidad, lo que estamos modelando es el dominio. Entonces, por ejemplo, el dominio de descubrimiento de nuevos fármacos, el dominio de problemas cardiovasculares, el dominio de astrofísica. Entonces, ya no se vuelve a nivel de problemas individuales. Entonces, cada problema se vuelve simplemente una instancia de ese dominio. Entonces, con esto, digamos como que se pierde la frontera entre lo que es el conjunto de datos, el algoritmo, el modelo, ¿vale? Y el problema. O sea, todo convive en un ecosistema, ¿vale? Y entonces, en eso es lo que estamos con eso. Bien, otro tipo de aplicaciones que estamos haciendo, también en inteligencia artificial aplicada a problemas específicos, entonces es en el área perdón, en el área de cuidados intensivos, ¿vale? En hospitales. Entonces, ¿esto por qué es de interés? Porque en cuidados intensivos, de los pacientes en cuidados intensivos se recoge muchísima información. Un paciente está monitorizado constantemente, entonces todo sucede muy rápido. Entonces, desde el punto de vista médico, pues hay mucho interés en saber qué puede pasar con el paciente, porque, por ejemplo, la salud del paciente se puede deteriorar rápidamente, ¿vale? En cuestión de horas, ¿vale? Desde el punto de vista de Machine Learning, pues también es de interés porque hay muchísimos datos, ¿vale? Entonces, digamos, es un problema, digamos, que digamos, amerita, pues, tratar de dar solución. Entonces, hay muchos problemas ahí. Por ejemplo, saber, cuando un paciente es admitido a cuidados intensivos, por ejemplo, saber si el paciente está a riesgo de fallecer o no. Por ejemplo, esa es una pregunta, ¿vale? También, por ejemplo, otra pregunta puede ser, ¿cuánto tiempo el paciente podría estar en cuidados intensivos? Y así sucesivamente. Y hay preguntas más específicas. Se puede desarrollar para condiciones médicas en particular y sucesivamente. Desde el tipo de datos que tenemos aquí, tenemos series temporales, tenemos imágenes, tenemos muchas cosas. Bien. Entonces, nosotros trabajamos con diferentes bases de datos. Por ejemplo, una de ellas es la Mimic, que tenemos Mimic 3 y Mimic 4, que estas son de pacientes en cuidados intensivos de un hospital en particular en Boston, que contienen alrededor de unos 60.000 pacientes. Pero además de eso, también tenemos la EICU, que es otra base de datos colaborativa a nivel de Estados Unidos, que se contiene alrededor de 200.000 pacientes, ¿sí? Con todos sus datos y cuidados intensivos. Y otras, por ejemplo, una europea como la de Amsterdam UNCV, que contiene alrededor de 30.000 admisiones de pacientes, ¿vale? Y con ellas, pues, trabajamos diferentes problemas, además de colaboración con hospitales locales en el área de Liverpool. Es uno de los problemas, por ejemplo, que nos presentaron los médicos de uno de los hospitales de Liverpool, fue que, por ejemplo, con la condición de sepsis. Entonces, sepsis es simplemente, bueno, lo voy a simplificar demasiado, ¿no? Pero es infección, ¿vale? Entonces, y pues al final, pues hay deterioramiento en el cuerpo debido a esta infección, ¿no? Entonces, el problema pues, que nos decían es, mira, lo que tenemos con sepsis es que sin importar el origen de la infección, los pacientes son tratados de manera similar, ¿vale? Entonces, ellos consideraban que se debía tener en cuenta el origen de esta infección. Entonces, por ejemplo, si la sepsis se había originado, por ejemplo, en la región abdominal, debería ser diferente de si la sepsis se originó, por ejemplo, en la región pulmonar o en la región cutánea o así sucesivamente. Entonces, nosotros, pues, utilizando estas bases de datos, pues, digamos, y utilizando un modelo muy sencillo, este es un modelo de regresión logística. Entonces, con ello, nosotros demostramos que, por ejemplo,
si la sepsis es de origen pulmonar, pues entonces hay unos factores que están más intrínsecamente asociados que si, por ejemplo, es abdominal y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, entonces, ¿y esto cómo se relaciona con todo lo que había mencionado antes de los dominios y todo lo demás? Porque volvemos a tener un problema aquí. ¿Sabes? Esto lo primero fue una solución, que es simplemente una solución desde el punto de vista estadístico, pero ¿qué pasa? Hay grupos de sepsis que no pudimos modelar. ¿Por qué? Porque o eran muy heterogéneos, porque el número de casos es muy pequeño y así sucesivamente. Entonces, ya con la estadística, digamos, estándar, pues ya no hay nada que hacer, no se puede hacer nada. Entonces, pero desde el punto de vista de lo que hablaba de dominios, pues tenemos ahora nuevamente problemas, ¿no?, que son similares, pero son diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, sepsis abdominal, sepsis cutánea, sepsis pulmonar, y así sucesivamente. Esto nos lleva nuevamente al problema de descubrimiento de fármacos, que porque tenemos por cada condición médica un problema. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, es trabajar con lo que se conoce como multitask learning en Machine Learning, que es precisamente trabajar diferentes tareas de una manera simultánea. Entonces, así con eso, pues eso nos permitió, por ejemplo, modelar grupos que, por ejemplo, no tenían un buen desempeño o simplemente ni siquiera habíamos podido modelar. O sea, por ejemplo, si miramos a la derecha, por ejemplo, sepsis pulmonar está bastante bien definida, entonces no se vio ninguna, digamos, una ventaja significativa con lo que estábamos haciendo, pero, por ejemplo, en sepsis cutánea, lo que tenemos en rojo, que son los algoritmos estándar, pues ahí vemos que el desempeño no es demasiado bueno, pero cuando aplicamos esa estrategia de multitask learning, vemos que el desempeño de los modelos pues, mejora significativamente. ¿Y eso por qué? Porque permitimos que se comuniquen los diferentes modelos. Bien. Entonces, siguiendo con esta misma estrategia de cosas que se pueden comunicar entre ellos, entonces ahora o sea, todo esto era a nivel de las entradas, de los datos, ¿vale? Pero ahora pensemos en el caso de las salidas o de los outcomes. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué se está haciendo hoy en día? Cuando queremos modelar un outcome en particular, por ejemplo, un outcome puede ser si la persona va a desarrollar, por ejemplo, fibrilación auricular, por ejemplo, con una condición médica, que se crean los datos para eso, el outcome es fibrilación auricular, sí o no, y se modela. Ahora, tenemos otra condición médica, por ejemplo, stroke, ¿no? Derrame cerebral, ¿no? Entonces, en esta, pues nuevamente, entonces se colectan los datos para eso, la salida ahora es stroke, y así sucesivamente. Entonces, son problemas diferentes. Pero el problema es que una persona puede desarrollar fibrilación auricular y después desarrollar stroke, la misma persona. Entonces, de acuerdo a estos enfoques, los tratamos como si fueran entidades diferentes, cuando en la realidad no son así. Entonces, esto es lo que se refiere a problemas multi-outcome, multisalida. ¿Vale? Entonces, pues la idea con este proyecto es tratar de coger y desarrollar modelos que pueden considerar todos esos múltiples outputs. Pero no solamente eso, también considerar que ellos están interrelacionados. ¿Vale? Entonces, para eso, digamos, ahí está, digamos, el outline, lo que se traer así, porque eso es exactamente cuando ellos están, digamos, en la mesa de trabajo, discutiendo cómo puede ser ese modelo. Entonces, eso fue la discusión. La idea es que pues, tenemos, digamos, las entradas, ¿no?, los factores, y hay un modelo de multitarea, parecido al que presentaba primero de sepsis, con Deep Learning, que mezcla todo, modela todo esto, pero después tenemos que visualizarlo, o sea, mirar cómo los diferentes outputs se pueden interrelacionar entre ellos, que es la siguiente cajón, que es visualización de modelos de los outputs, ¿vale? Y la idea es que podamos ver en un solo mapa, pues cuando el paciente no está a riesgo de desarrollar una condición médica, pacientes que pueden desarrollar una condición particular o mezcla de condiciones y sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos resultados de eso. Entonces, en el mapa izquierdo, entonces tenemos todos los pacientes en cuidados intensivos en un hospital en particular. ¿Vale? Entonces, cada cuadrito
corresponde a un mini clúster, ¿no? Un mini grupo, un grupo muy pequeño de pacientes. No sabemos qué significa. Entonces, el tamaño de ese cuadrito representa el número de pacientes que cayeron en ese mini clúster, ¿vale? Y en la derecha, lo que vemos en amarillo y violeta, entonces es la respuesta de cada uno de los outcomes. O sea, por ejemplo, en este caso consideramos mortalidad en el hospital, mortalidad en cuidados intensivos, ¿vale? Pero también AKF, que sería fallo de los riñones, ¿vale? Stroke, y el último, AFib, que sería fibrilación auricular. Entonces, por ejemplo, rápidamente vemos que mortalidad en hospital y mortalidad en cuidados intensivos pues, están bastante correlacionadas, porque si un paciente muere en cuidados intensivos, pues inmediatamente pues, también muere en el hospital. Entonces, por eso vemos, aquí vemos en amarillo, son todos los pacientes que fallecieron, que están a riesgo de fallecer en el hospital y en cuidados intensivos. Todo el resto, en lila o violeta, son todos los pacientes que no fallecieron. Pero aquí también tenemos pacientes, por ejemplo, con fallo renal, stroke y fibrilación auricular. ¿Vale? Bien, cuando miramos así, entonces es mezclar todos los outcomes. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos pacientes que están a riesgo de, con ese amarillo intenso, de responder, o sea, de tener más de un outcome adverso, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que están a riesgo de stroke, más, por ejemplo, fibrilación auricular, más alguna otra cosa, ¿vale? O pacientes que tuvieron fibrilación auricular y después fallecieron, y así sucesivamente. Entonces, esto queda en un solo mapa. Entonces, esto ayuda mucho a los clínicos, porque recuerda que todo esto es en cuidados intensivos. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, es sometido al hospital, a cuidados intensivos, por ejemplo, el paciente podría caer, el paciente podría caer en esta zona. Entonces, el clínico puede ver si el paciente se está moviendo hacia zonas de peligro, ¿vale? Entonces, pues inmediatamente saber qué es lo que está sucediendo y cómo puede actuar. Detrás de todo este número, pues hay probabilidades, hay todo eso, o sea que esto siempre se puede extraer la información del riesgo a nivel numérico, ¿no? Pero todo está integrado. Ahora, recuerda que todo esto es deep learning, que hay de fondo, entonces la pregunta es cómo podemos interpretar todo eso, ¿no? Entonces, este modelo también nos permite ir a las variables originales. Entonces, por ejemplo, aquí estoy representando algunas de ellas, como por ejemplo edad. El GCS total es simplemente un score, que nos permite medir si el paciente está consciente o no. Entonces, por ejemplo, si lo vemos en amarillo, significa pacientes que estaban totalmente conscientes, o sea, que respondían. Y a medida que vamos llegando hacia el azul, son pacientes que, por ejemplo, estaban completamente dormidos, que no responden a estímulos visuales o estímulos auditivos y sucesivamente. Otras variables, por ejemplo, sepsis pulmonar, por ejemplo, cáncer, si el paciente estaba intubado o no. Entonces, por ejemplo, una cosa que podemos ver rápidamente aquí es, desafortunadamente, es conocido que pacientes cuando están intubados, aproximadamente la mitad de ellos se sabe que van a fallecer, ¿vale? Entonces, esto rápidamente se ve aquí. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí mortalidad, ¿vale? Ya sea en hospital o en cuidados intensivos, cuando vemos si el paciente está intubado, pues se ubica todas estas zonas de acá, ¿vale? Pero aquí también hay pacientes que estuvieron intubados que sobrevivieron, porque están en zonas de violeta, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si llevamos un caso particular, aquí ese círculo que estoy indicando es un grupo de pacientes en particular. Entonces, un grupo de pacientes, por ejemplo, si lo vemos en los cuadros de arriba, sabemos que es un paciente que sobrevivió la admisión, o sea, no falleció ni en cuidados intensivos ni en hospital. Sabemos que ese paciente no desarrolló fibrilación auricular, es un paciente que no desarrolló stroke, es un paciente que tampoco tuvo falla renal, ¿vale? Entonces, queremos saber qué pasa con ese paciente. Entonces, ese paciente, cuando lo miramos de edad, si es amarillo, significa que es una persona bastante mayor. Si es violeta, es una persona bastante joven, una persona de edad media, aquí. Entonces vemos que el paciente estaba respondiendo a todos los estímulos, o sea, tiene un score bastante alto. Sabemos que ese paciente, por ejemplo, también estaba presentando indicaciones de sepsis, ¿vale? El paciente no tenía cáncer,
el paciente no estaba intubado, el paciente no estaba con no sé cómo se dice en español. ¿What? Epinefrina. Vale. Aquí me dieron a mí. Gracias. Bien, ahora miremos otro paciente. Por ejemplo, este de aquí. Entonces, este paciente desafortunadamente falleció. ¿Vale? Aquí lo vemos. El paciente falleció. Sabemos que falleció en cuidados intensivos porque está en amarillo. O está a riesgo de fallecer. Entonces, el paciente no tuvo un fallo renal, no tuvo stroke y de un riesgo bastante, o sea, un poquito más alto que cero de desarrollar fibrilación auricular. Entonces, si miramos aquí abajo, ¿qué correspondía a este paciente de edad media? El paciente no estaba respondiendo a ningún estímulo porque el score GSS es bastante bajo, quiere decir que el paciente estaba completamente dormido. ¿Vale? Entonces, el paciente no tenía cáncer, ¿vale? Pero el paciente estaba intubado. Y además de eso, estaba con epinefrina. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de modelos en un único mapa, pues puedes sacar toda esta información. Detrás de todo esto, pues hay modelos de machine learning que están combinando todo esto que hablaba de combinación de dominios, de multitarea, y así sucesivamente. ¿Vale? Bien. Entonces, con esto voy a centrarme en una condición médica en particular, que es la de fibrilación auricular. Fibrilación auricular, cuando yo, gracias a mi ignorancia en el tema, pensaba que era una condición médica que bastante menor, ¿vale? Hasta que, por cosas del azar, tenía la oportunidad o sea, la persona que, digamos, líder mundial en fibrilación auricular, pues, es un médico, pues se nos vino a Liverpool. Él venía de otro lado y fue contratado en Liverpool y montó todo un centro asociado a fibrilación auricular y otros problemas cardiovasculares. Y gracias a él pues entendí que es un problema bastante serio. ¿Vale? Entonces, fibrilación auricular es bastante común, es una arritmia del corazón. ¿Sí? Y se sabe pues muchas cosas de ellas. Se sabe que, por ejemplo, personas con diabetes son más propensas a desarrollar fibrilación auricular, personas con problemas de presión arterial, etcétera, cardiovasculares, también están a mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. ¿Vale? También se sabe que cuando personas pasan por cirugía del corazón, también están a riesgo luego de desarrollar fibrilación auricular. Ahora, ¿por qué fibrilación auricular es importante? Porque fibrilación auricular se sabe que es la puerta de entrada para problemas más serios. Bueno, entonces, personas con fibrilación auricular están a mayor riesgo de desarrollar stroke, de problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Cáncer, etcétera. Entonces, o sea que detectar fibrilación auricular es tremendamente importante. ¿Vale? Ahora, en cuidados intensivos, se sabe que casi el 50% de los pacientes en cuidados intensivos van a desarrollar fibrilación auricular en algún momento de su estancia en cuidados intensivos. Entonces, detectarla a tiempo es importante porque si no, esto va a afectar el outcome de ese paciente, las condiciones de ese paciente. ¿Cómo se detecta fibrilación auricular? Tradicionalmente se detecta con un electrocardiograma y ya está. Entonces, si por ejemplo, una persona que no está hospitalizada, que es, digamos, de la población en general, si va al médico y si tiene fibrilación auricular, pues ahí se va a ver y lo va a detectar. Pero si un paciente está en cuidados intensivos, pues el paciente está monitorizado todo el tiempo, entonces este electrocardiograma pues está todo el tiempo allí, ¿vale? Entonces se está registrando la información de ese paciente, ¿vale? Entonces, el problema de eso es que detectar fibrilación auricular se vuelve una cosa de casi de ensayo y error. Entonces, el personal clínico, normalmente cuando se detecta, tiende a detectarse muy tarde, ¿vale? Entonces, la idea es cómo detectar fibrilación auricular en momentos un poco más tempranos, o cuando apenas está empezando y poder hacer algo al respecto. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando entra pues, inteligencia artificial. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una base de datos que es pública, está allí, la pueden descargar, o sea, ocupa, no sé, como 80 megas o algo así. Y eso era una de las primeras pruebas que hicimos para eso. Entonces, en esa base de datos, esos son electrocardiogramas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de arriba, cuando es una persona sana, una persona que tiene un ritmo normal.
La segunda sería una persona con fibrilación auricular. La tercera, entonces, son otros tipos de arritmias. Y la cuarta es simplemente ruido. Entonces, la pregunta era generar, o sea, cómo clasificar automáticamente estas señales de electrocardiogramas. Entonces, para eso nosotros implementamos un modelo de deep learning, o sea, de lo que se conoce como redes neuronales convolucionales, ¿vale? Y en esto simplemente, esto fue una prueba, pero es simplemente para mostrar la idea de tema de las visualizaciones y eso que se pueden hacer con eso, pero en esto simplemente es un problema con tres clases. Tenemos fibrilación auricular, ritmo normal y otro ritmo, ¿no? Entonces, en modelos, a veces cuando nosotros estamos modelando, pensamos que todo termina cuando estimamos el desempeño del modelo. Decimos, pues el desempeño del modelo es, no sé, un 80% de accuracy o alguna cosa así. Pero en realidad ese es apenas el punto de partida. Si nosotros le llegamos, por ejemplo, al médico y le decimos, mira, este es mi modelo y tiene una accuracy del 80%, 90%, pues el médico no puede hacer nada con eso. Tenemos que llegar a la parte de interpretación, de poder decirle, mira, ¿qué es lo que está sucediendo internamente con eso? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una visualización, eso es posterior a desarrollo de los modelos, ¿vale? Similar a lo que ya mostraba para el problema de los multi-outcomes, en donde podemos ver cómo se ven las diferentes clases. Entonces, con eso uno entiende que, por ejemplo, aquí en el de la derecha, esos son todos los casos de fibrilación auricular, ¿vale? Que quiere decir que el modelo lo está detectando bastante bien. Y en la izquierda, todos los casos normales, que también detecta bastante bien. Pero el problema está en otros tipos de arritmia, que tienden a confundirse, es un grupo bastante heterogéneo. ¿Vale? Bien. Otra cosa que podemos hacer también es leer, o sea, intentar interpretar qué entendió el modelo para decidir, mira, esto es un ritmo normal, esto es fibrilación auricular. Entonces, para eso utilizamos cosas que se llaman los Class Activation Maps, o los mapas de activación de clase, que se utiliza bastante frecuente para imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí en la izquierda vemos una aplicación de esta que está disponible por ahí en internet para, por ejemplo, detectar perros de gatos. Entonces, vemos que cuando el modelo detecta gatos, le va a decir, mira, detecte gato porque aquí lo estoy señalando, ¿vale? Entonces, tecnologías de eso las aplicamos para electrocardiogramas. Entonces, el modelo, por ejemplo, nos dice, mira, cuando yo detecté que era un ritmo normal, es porque estas partes de la señal fueron las más importantes, las que están en rojo. Cuando es fibrilación auricular, pues estas partes así sucesivamente. Después de esto lo corroboramos con cardiólogos y pues se quedaron sorprendidos que el modelo, finalmente, o sea, el modelo atendía exactamente lo que ellos hubieran atendido para detectar las diferentes condiciones. Entonces eso da bastante confianza de que el modelo está funcionando. ¿Vale? Entonces, esto nos llevó ahora sí, pues, porque eso apenas era como un ejercicio, al problema, a un proyecto que estamos desarrollando, que es cómo identificar fibrilación auricular en pacientes que están en cuidados intensivos. Pero recuerda que, ¿cuál es el problema? Recuerda que ya lo mencionaba, aproximadamente la mitad de los pacientes de cuidados intensivos van a desarrollar fibrilación auricular, ¿vale? Pero además de eso, en promedio, un paciente en cuidados intensivos está en promedio 2 días en cuidados intensivos, pues son 2 días de datos recogidos de electrocardiogramas, ¿vale? Si se estima que se requiere más o menos 30 segundos para detectar fibrilación auricular, ya estamos hablando de que tenemos posibles, o sea, segmentos de 30 segundos en 48 horas, pues 30 segundos, en 1 hora tenemos 120 segmentos, en 48 horas, pues 120 por 48, ese es un único paciente. Si multiplicamos esto por el número de pacientes que podemos tener, esto nos da miles y miles de registros en un solo día, ¿vale? Entonces, definitivamente, el personal clínico no tiene la capacidad para detectar rápidamente fibrilación auricular. Pero además de eso, nosotros hemos hecho experimentos con este colaborador que es líder mundial en fibrilación auricular y otros, por ejemplo, de intervencionistas en tratar de detectar manualmente fibrilación auricular. Sí, hay muchos casos, muchos que les son sencillos, dices de una vez fibrilación auricular no es, pero hay muchos otros que no se ponen de acuerdo entre ellos y estamos hablando de expertos mundiales, ¿vale? O sea que hay algo más que se necesita hacer ahí.
Pero nosotros lo que propusimos es desarrollar un modelo que tratar de una manera, no solamente que detecte fibrilación auricular o no, sino tratar de que lo pueda detectar de una manera temprana, ¿vale? Y poder identificar cuando tenemos problemas de eso, ¿vale? Entonces, para eso, el modelo es un modelo de Deep Learning, ¿vale? Es un modelo con muchísimas capas y muchas cosas de redes neuronales convolucionales, pero repito, el problema no termina allí, es apenas es el principio, es tratar de entender lo que pasa con ello. Entonces, esto que vemos aquí en esta diapositiva pues es visualizaciones de esas salidas de ese modelo, ¿vale? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que cuando vemos en la de la izquierda, pues vemos que esas son las etiquetas que el modelo predice. Entonces vemos que todo lo que es naranja es pacientes o segmentos de electrocardiograma que responden a fibrilación auricular. Y en la parte en azul es cualquier cosa que no es fibrilación auricular, ¿vale? En el del medio son las probabilidades, o sea que el modelo detecta muy bien esos casos, pero hay un grupo, una sección, ¿vale? Que está por aquí, la vemos por acá, donde hay como una mezcla de casos, ¿vale? Y esa es la de importancia. Porque cuando nosotros reportamos, por ejemplo, cuál es el desempeño de este modelo, pues nos va a dar cosas cercanas al casi del 100%. O sea, el modelo funciona muy bien, pero no es 100% preciso. O sea, hay un grupo de casos donde se confunden. Y eso es importante porque esos casos son vidas, ¿vale? No es simplemente decir, bueno, ya con eso funcionamos, ¿vale? Bien. Entonces, para eso lo que hicimos fue, que es lo que se ve en la figura de la derecha, pues tenemos diferentes grupos, ¿vale? Entonces, la idea es analizar esos grupos. Entonces, cuando uno comienza a mirar diferentes casos, entonces al final lo que podemos hacer es comenzar a decir, mira, aquí tenemos diferentes pacientes, cada rectángulo corresponde a un paciente. Entonces nosotros podemos decir, esa es la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular. Entonces nosotros, y a cada tiempo, ¿vale? En horas, entonces podemos decir, bueno, el tiempo realmente está en segmentos de segundos, o sea, en segmentos de 30 segundos cada uno, ¿vale? Entonces podemos decir en cada segmento de estos si el paciente está a riesgo de desarrollar fibrilación auricular o no. Entonces podemos hacer todo un recorrido del paciente. Entonces podemos decir, por ejemplo, el paciente que está más arriba, izquierda, entonces va a estar constantemente en fibrilación auricular y en algún momento, por ejemplo, cuando hay tratamiento de fármacos o algo así, pues el paciente baja el riesgo de fibrilación auricular. Y así sucesivamente, pacientes que suben y bajan en fibrilación auricular. Además de eso, los podemos visualizar con las visualizaciones originales y podemos saber, por ejemplo, pacientes cuando se están moviendo de un ritmo normal a fibrilación auricular. Todo eso es lo que tenemos allí. Entonces, todo eso es información útil para los médicos porque les permite actuar. Si ellos ven que un paciente se está moviendo de azul a rojo, pues inmediatamente dice, este es el momento de actuar. O sea, es un momento más temprano. Bien, entonces todas estas cosas son simplemente, digamos, cosas que venimos haciendo, o sea, aplicaciones de inteligencia artificial. Nosotros desarrollamos modelos, desarrollamos algoritmos y le buscamos, pues, digamos, aplicaciones. Entonces, por ejemplo, digamos una cosa, nosotros tenemos una colaboración con una de las instituciones, el hospital Heart and Chest de Liverpool, que es el centro de referencia para condiciones cardíacas en el Reino Unido. Entonces, claro, ellos tienen, por ejemplo, de pacientes, tienen información no solamente clínica, tienen electrocardiogramas, tienen, por ejemplo, CT scans, ¿no? Serían tomografía computarizada, resonancia magnética y sucesivamente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es integrando toda esa información para ver los pacientes de manera bastante, pues, holística, ¿no? Entonces, sacar nuevos marcadores que son combinados con las diferentes imágenes, las diferentes cosas. Entonces, ¿todo esto por qué? Bueno, porque en el área de medicina, pues el número de datos que se están generando pues es bastante, es muchísimo. Y simplemente no tenemos la capacidad, ¿ya?, de manejar toda esa información. Bueno, entonces, por eso pues entran las máquinas. Las máquinas en este caso son los computadores. Le tratan de predecir cosas. Vemos ejemplos
de cosas que pueden hacer que definitivamente lo esté haciendo mejor que los humanos. Y si esto es para el beneficio al final del paciente, pues es una cosa que es apreciada y bienvenida. Incluso los médicos, pues ellos están muy felices de que estas cosas estén. No lo ven como una amenaza. Entonces, pues inteligencia artificial, machine learning, pues en medicina, pues tiene muchas aplicaciones. Yo solamente presenté las cosas, un grupo de cosas de las que estamos haciendo, pero hay cosas pues en genética, en imágenes, y así sucesivamente. Y una cosa para recalcar de todo esto es que pues esto no se hace solo. O sea, esto no es simplemente de que uno viene y coge, se sienta como investigador en inteligencia artificial y dice, ah, pues mira, voy a hacer un proyecto de fibrilación auricular. Todo esto requiere colaboración. Entonces, por ejemplo, estos proyectos, repito, no se hacen solos. Entonces, si tiene gente, por ejemplo, el centro de Liverpool para ciencias cardiovasculares, que lidera el profesor Gregory Lee, que es el de experto en fibrilación auricular. Prácticamente todos los hospitales de la región están integrados en esto, o sea, ellos están colaborando en esto, están interesados en esto. Además de esto, farmacéuticas, por ejemplo, AstraZeneca, que es una de las vacunas, pues ellos participaron en el proyecto de descubrimiento de nuevos fármacos. ¿Vale? El Instituto, el Alan Turing Institute, que es, digamos, el centro de referencia para inteligencia artificial en el Reino Unido, incluso el Centro de Astrofísica también estuvo vinculado a esto. Entonces, eso es todo. Raya, no sé si hay alguna pregunta, tanto en Teams o local. Sí, sí, no soy igual. Pues me hace un cierto sinsabor el diseño de fármacos porque pues no se ha llegado a tener un grupo de moléculas que sé que pueden romper con estas proteínas de elementos externos, como en el caso de los virus, bacterias, o en las enfermedades autoinmunes, las propias moléculas que generan el cuerpo para defenderse artificialmente de una enfermedad que no existe, que no se hace. Pues no. Pero ¿por qué dicen que no se ha llegado? Yo solamente mostré porque no hay una lógica para que este grupo de moléculas sea escogida para romper tal proteína, tal cadena. O sea, recuerda que yo lo que presenté aquí es apenas mi investigación en esa área, pero hay otros investigadores de inteligencia artificial que están atacando otros problemas diversos en descubrimiento de unos fármacos. Entonces, estoy seguro que inteligencia artificial está metida en eso también. ¿Vale? Es simplemente... se ha llegado claro. tener el grupo de moléculas, bueno, hay 200.000 moléculas. Sí, porque también se modelan desarrollado que tienen probabilidad de tener éxito para romper tal cadena de ADN del virus. Iván, sí. Iván, te agradecemos muchísimo por este lado, los que estamos en remoto, te agradecemos muchísimo el hecho de habernos acompañado. Ha sido supremamente interesante la conferencia. Entonces, Iván, te agradecemos muchísimo. Ha sido excelente tu aporte. Había una pregunta por parte de quienes están acá, de Cristian Camilo Cárdenas. Pinzón Cárdenas, que dice, o sea que se pueden ver como modelos de control mimo, y preguntaba también, el de multitask learning, ¿lo trabajan con algoritmos que trabajan con concurrencia? Eran las dos preguntas, ambas de Cristian Camilo, no hay más preguntas. Todos los demás son felicitaciones. Gracias. Vale, este algoritmo de multitask learning, lo que se hace es que uno dentro del algoritmo permite colaboración de los diferentes modelos. O sea, cada tarea es, en cierta medida, es independiente, o sea, está bien definida, o sea, que tiene entradas, tiene salida. La otra tarea tiene entradas y tiene salida. Pero además de eso, permite flujo de información entre las tareas. ¿Sí? Entonces, esto es bueno y malo a la vez. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si una tarea está mal definida, pero está rica en datos, pues va a influenciar a la buena tarea, por decirlo de una manera. O sea, esto hay que ir con cuidado con eso. Pero la idea del multitask learning viene de, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, si yo ya sé caminar, sé
cómo correr, pues en teoría aprender a bailar pues, es simplemente un paso más. O sea, yo colaboro, transfiero información que ya conozco de otras tareas para mejorar esa tarea que es la de bailar. Ese es como el fundamento de fondo. Vale, entonces esto nosotros lo estamos llevando un poco a un paso más, que es la parte de modelar dominios. O sea, que tenemos muchísimas tareas que entre todas pues, generan pues, ese dominio de conocimiento. Entonces, sí va por ahí la pregunta. ¿Si hay alguna otra pregunta? Cristian, ¿quedó clara la respuesta de Iván? No hay más preguntas por este lado, Iván. Como te digo, solamente felicitaciones. Nos pareció excelente tu conferencia. Agradecemos muchísimo. Sabemos que tuviste un reto de comunicaciones. Yo les contaba que tú llegaste inclusive antes de la hora, pero esas cosas pasan. Sin embargo, pudimos aprovechar tu conocimiento. Entonces, en nombre de todo el equipo de la Escuela Colombiana de Ingeniería y nuestros asociados Dama y Asís, te damos las gracias por habernos acompañado. Y bueno, muchas gracias y feliz tarde. Vale, Nos vemos vale, pronto. muchas gracias. Entonces, me desconecto de Gracias, acá. Iván. Hasta luego.